¿A qué nos referimos con la palabra tema cuando la aplicamos a una obra de ficción? La noción de tema resulta tan simple de definir como de confundir con otras nociones, así que quizás nos convenga empezar aclarando que no es el tema de una obra. El tema no es un resumen del argumento, ni una interpretación crítica, ni un juicio de valor, ni una glosa, ni una categorización genérica, ni un estudio de personajes. No, el tema, como decíamos, es algo más simple. Se trata de responder a la pregunta: ¿de qué nos habla esta novela, o este cuento, o esta película, o este poema, o lo que fuere? Siempre que esa respuesta la articulemos mediante un sustantivo abstracto. Para mayor claridad, vamos con unos ejemplos. Deliberadamente comenzaré hablando de una película que todos vimos o al menos conocemos. ¿Cuál es el tema del Padrino? Les doy unos segundos para pensarlo. Muchos de ustedes quizá hayan respondido mentalmente que el tema es la mafia. Y sí, parece evidente, la mafia está ahí todo el tiempo en primer plano. La primera película narra la caída de Vito Corleone y el ascenso de su hijo e inesperado heredero, Michael. Sin embargo, pensar en la mafia es algo muy concreto y los temas tienden a ser universales, refieren a experiencias, emociones, circunstancias que nos atañen a todos, y sospecho que la mayoría de nosotros no tuvo tratos ni formó parte de la mafia. Sin embargo, sí todos sabemos, para bien o para mal, de qué se trata uno de los verdaderos temas de la película, que es el poder. Todos sentimos en incontables situaciones los efectos de tener o de no tener poder en determinada interacción y estamos familiarizados con justamente los efectos concretos de este sustantivo abstracto. Si contemplamos atentamente la trilogía de los Corleone, no nos está hablando tanto del funcionamiento interno de la mafia como de las relaciones de poder entre sus miembros y especialmente la relación de la mafia con otros poderes, por ejemplo el poder político o incluso el poder religioso si pensamos en El Padrino parte 3. Sin embargo, podríamos matizar un poco este sustantivo abstracto, aunque así ya nos alejaríamos un poco de la noción académica de tema, como explicaré más adelante. No importa, por ahora no nos detengamos en esto. Pensemos en la trilogía del Padrino, que nos muestra relaciones de poder y el ejercicio del poder, sin dudas, y recordemos la evolución del personaje de Michael en la primera y la del joven Vito en el largo flashback de la segunda. Allí asistimos a la escenificación de un aspecto particular del poder. ¿Se les ocurre cuál? Lo que vemos en Michael y en el joven Vito es la construcción de poder, el ascenso al poder. En la primera parte, el ataque a Vito deja un vacío de poder en la familia Corleone y finalmente resulta ser Michael el destinado a ocupar el lugar del patriarca. Su firmeza y frialdad en la toma de decisiones lo sitúan por encima del impulsivo y finalmente infortunado Sonny y también del pusilánime Fredo. El asesinato en el restaurante es un bautismo de sangre del que ya no se puede volver y mediante el que Michael envía un mensaje a sus enemigos, mensaje que rubricará con más sangre al final de la película cuando evite un intento de complot y aniquile a los conspiradores. Michael construye sobre los cimientos de su padre y evita que el castillo de los Corleone se derrumbe. En El Padrino 2 resulta aún más interesante, a mi juicio, el modo en que un joven Vito pasa de la nada misma, es decir, de la condición de inmigrante común y corriente, a la de capo mafioso. Esto comienza con otro crimen. Vito asesina al capo del barrio en que él vivía y así toma su lugar, aunque después se volverá mucho más poderoso e influyente que su antecesor. Y esto en parte por el modo en que tratará con la gente. Contrariamente al capo anterior, Vito no valorará tanto el dinero como la fidelidad, la amistad y el respeto que sus favores le compren. Sabrá ser implacable cuando haga falta, pero también afectuoso. Por algo es un padrino, o sea, un padre severo pero justo, o al menos así se percibe a sí mismo. Un padre protector con quienes le rinden el tributo del afecto. Si algo enseña El Padrino es que nadie puede otorgarle el poder a otro. El poder se toma. Quien quiera el poder que otro ostenta deberá arrebatárselo, y por lo general este arrebato implicará un derramamiento de sangre. Vamos ahora con otros ejemplos, dos muy pop y otro perteneciente a lo que antaño se llamaba alta cultura. De paso veremos cómo no solo se puede tratar el mismo tema de un modo muy diferente, sino que también se puede tratar el mismo tema mediante una estructura argumental muy similar y aún así obtenemos obras con personalidad propia. Consideremos la siguiente sinopsis.
Se descubre que el héroe de una comunidad es en realidad un farsante y un hombre muy cruel. Revelar la falsedad de ese héroe sin dudas minaría la moral de la comunidad. No revelarla implicaría mantener la moral a costa de una mentira. Finalmente, ante este conflicto se elige la segunda opción. ¿A qué obra de ficción me estoy refiriendo? Muchos de ustedes habrán pensado en El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, con esa decisión final de adjudicarle a Batman los crímenes de un Harvey Dent ya convertido en dos caras. Otros quizá recordaron aquel capítulo de Los Simpsons en que Lisa, después de luchar por exponer su descubrimiento de que Jeremías Springfield era en realidad una persona vil, un asesino, decide no hacerlo. Tanto Batman como Lisa, y es raro hasta poner a los dos personajes en una misma frase, sacrifican la realidad en el altar del mito. Sin embargo, existe una obra anterior con una estructura y un tema muy semejantes al Caballero Oscuro y a Lisa la iconoclasta, que así se llama aquel capítulo de la séptima temporada, cuando Los Simpsons eran todavía una gran serie. La tercera obra a la que aludo es un cuento de Borges, tema del traidor y del héroe, sí, curiosamente la palabra tema ya viene en el título, que apareció en 1944 dentro del libro Ficciones. No voy a hablar sobre el cuento porque prefiero que lo lean si no lo hicieron aún, solo diré que uno de los personajes implicados, justamente el que dirige la acción, se llama Nolan, como el director de la trilogía de Batman. Sería hermoso encontrar algún paralelismo con el capítulo de Los Simpsons, así que si alguno de ustedes se aplica a la tarea y lo descubre, cuéntemelo en los comentarios. Lo cierto es que, simetrías aparte, estas tres obras de ficción son muy diferentes en cualquier otro aspecto que no sea el argumental o el temático, que no es poca coincidencia, ya sé. Si nos ponemos rigurosos, diremos que el tema de las tres obras es la verdad, por ejemplo. Precisándolo un poco, podríamos decir que el tema es la relación entre la verdad y la comunidad, o entre la verdad y la democracia, o trataríamos de averiguar el tema mediante una o varias preguntas. ¿Es más importante que los ciudadanos sepan la verdad o que sean felices? ¿Es lícita una felicidad o un bienestar que se consigue a través de la mentira? ¿Puede la democracia funcionar sin las mentiras? En el caso de la trilogía de Nolan, esta suerte de mentira piadosa o pragmática les revienta en la cara a los protagonistas, como se ve en la tercera parte. En el cuento de Borges, la mentira funcionó como debía funcionar y se mantuvo oculta durante muchísimo tiempo, y en Los Simpsons, que yo sepa, no se volvió a referenciar la falsa heroicidad de Jeremías. Una obra puede y suele tener más de un tema principal. Volvamos al Padrino, recordando que los temas son universales. ¿Cuál es el otro tema del que habla la trilogía? La familia, por supuesto, la historia de la familia Corleone y especialmente la de Michael, que comienza como un outsider, alguien que viene de afuera y que solo pertenece nominalmente al grupo, y que termina por tomar, como dijimos, el lugar del patriarca, y eso a la vez desencadenará la disolución familiar. El asesinato de Fredo al final de la segunda parte marca un punto de inflexión y la saga termina con el asesinato de la hija de Michael y con un Michael que se marchita sentado en una silla y con la única compañía de un perro. Estoy hablando, por supuesto, del final del Padrino 3. Pensemos en otro ejemplo literario ahora, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que habla del colonialismo y también de la oscuridad del alma humana. Aquí los temas se imbrican. Los colonos ingleses del siglo XIX percibían a África como la barbarie, la sinrazón, un continente negro no solo por la piel de sus habitantes, sino por hallarse bajo las tinieblas de la ignorancia. Sin embargo, la oscuridad que le interesa a Conrad es la del ser humano, una que nada tiene que ver con la piel y que acecha en nuestro interior. Otra película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now, adapta este relato y lo extrapola a la guerra de Vietnam, es decir, habla de lo mismo, cambiando el escenario y las circunstancias. El tema de una obra de ficción, insisto, no se relaciona con sesudos análisis críticos ni esotéricas alegorías, aunque eso no significa que siempre sea absolutamente claro y diáfano. A veces es necesario hurgar en los detalles. En mi video sobre el género de terror hay varios ejemplos de películas que hablan sobre demonios y monstruos, pero que también hablan, en el fondo, sobre la realidad histórica y cotidiana de su época, o acaso de todas las épocas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué utilidad práctica tiene esto si yo no soy un alumno de secundaria a punto de rendir un examen de literatura? Sucede que es útil, por no decir indispensable, detectar los temas que tratan nuestras historias. Así podremos tener un mayor control sobre lo que intentamos decir y corregir nuestros borradores de modo que quede más claro, lo que no quiere decir que pongamos a nuestros personajes a hablar sobre el tema a viva voz, ni a sermonear o a exponer ante los lectores. Ese es el principal defecto de Christopher Nolan, muy visible en la saga de Batman. El Joker
explica su relación de amor-odio con el héroe, Batman explica que no es un hombre sino un símbolo y también su diferencia con Harvey Dent, Batman explica su decisión final y así con todo. No estoy diciendo que los personajes nunca puedan ser conscientes de sus acciones e discutirlas, claro que no, pero cuando todo se entrega tan masticado al lector o espectador, la obra pierde calibre y nos da a entender que no respeta nuestra inteligencia, y esto lo digo como admirador de la película de Nolan, que en otros sentidos me parece excelente. Por eso considero que a la hora de ponernos a escribir es poco recomendable partir desde un tema. Me refiero a sentarse sobre el procesador de textos o a empuñar la virome si son chapados a la antigua y decirse a ustedes mismos algo como voy a hablar de la explotación del hombre por el hombre, o voy a hablar de la amistad, o voy a hablar de la traición o de lo que fuera. Por supuesto que uno tiene ideas en la cabeza antes de escribir, pero lo mejor es que primero pensemos en una historia y a medida que escribamos esa historia vayamos descubriendo de qué queríamos realmente hablar. Por eso hablé de detectar el tema. Si uno parte del tema, lo más seguro es que nos queden historias ridículamente solemnes. En especial si estamos dando los primeros pasos en la escritura. Hay que tener cuidado con las grandes palabras, que justamente son las que a menudo definen los temas. Libertad, paz, amor, vida, muerte, angustia, existencia, honor, indignidad, dignidad, soledad. Nada peor que un narrador o una voz poética saturando el texto con esos términos sin otro objetivo que hacernos ver o creer que su obra es profunda y que nos debería conmover. Y sí, ya sé que por ejemplo en El Padrino se menciona varias veces la palabra familia, pero no hay ningún diálogo de 15 minutos explicando por qué la familia es tan importante ni nada por el estilo. Eso es lo que digo que debemos evitar, arrojarle al lector los temas a la cara. Aunque algunos confundan los tantos, una obra narrativa poética no es un ensayo ni un diario íntimo, esto debemos recordarlo siempre. Es común rastrear las características de un autor, lo que puede llamarse su personalidad literaria o su estilo en el sentido más amplio de la palabra, en la recurrencia de sus temas. En un escritor como el recientemente fallecido Philip Roth, aparecen temas bien visibles y a menudo tratados de manera explícita, como la condición judía, sobre todo la del judío en Estados Unidos, las dolorosas limitaciones que impone la vejez, particularmente en el plano sexual, o el egoísmo intrínseco del escritor. Por otra parte, en un cineasta como Hitchcock se ha destacado el tema de la culpa, expresado en el tópico del falso culpable y vinculados al pecado original. Recordemos que Hitchcock era de formación católica. Pensemos en dos películas de un mismo director, dos secuelas, Aliens, la secuela de Alien el octavo pasajero de Ridley Scott, y Terminator 2, la secuela obviamente de Terminator, dirigida por James Cameron. Y estas dos películas que acabo de nombrar, Aliens y Terminator 2, también están dirigidas por el propio Cameron y son dos de las más grandes secuelas de la historia del cine. Las dos se nos presentan bajo un envoltorio de ciencia ficción, aunque en realidad son películas de acción lideradas por grandes protagonistas femeninos. Pero hay otra cosa que tienen en común y es el tema de la maternidad, aunque en Terminator se pone principalmente en juego la figura paterna, como comentaremos pronto. Recordemos que tanto Sarah Connor como Ripley en estas secuelas han estado encerradas mientras sus hijos crecían. En el caso de Ripley, su hija murió de vieja mientras ella estaba vagando en el espacio en una suerte de sarcófago criogénico. El hijo de Sarah, John Connor, está vivo, pero la considera una loca y carece contacto con ella, que está encerrada en un psiquiátrico. En una escena de Terminator 2, Sarah Connor piensa que la máquina interpretada por Arnold Schwarzenegger es la única figura paterna decente que en todos estos años ha encontrado para su hijo John. Pensando en el futuro, en la amenaza de Skynet y el apocalipsis, Sarah ha sacrificado su presente. Ahora, sin embargo, podrá formar con John una especie de familia, una familia bastante extraña, cierto, pero ¿qué familia al fin y al cabo no lo es? Como dice la misma Sarah, en un mundo enloquecido, la elección más sensata es el Terminator. En Aliens también el tema es muy claro. Ripley tendrá una oportunidad de recuperar su maternidad robada cuando se encargue de proteger a Newt, la niña a la que encuentra en ese nido de xenomorfos que visita junto a un ejército de élite. Al final protagonizará un duelo con la mamá alien, en el que ambas lucharán por salvar a sus hijos de la furia de la otra. Por cierto, durante este video hablé de grados de abstracción respecto al tema, pero sucede que en realidad cuando nos alejamos de ese único sustantivo abstracto y nos ponemos a especificar ese tema, a matizarlo, a agregarle algo, ya deberíamos hablar de tópico. El tema es una abstracción total resumida en una palabra. Por ejemplo, el amor sería un tema, pero el amor idealizado o el amor sensual sería un tópico, en este caso uno muy tradicional. El motivo, por otra parte, se refiere a los temas y tópicos que se repiten en una obra, así que el falso culpable sería técnicamente un motivo de la obra de Hitchcock. Sin embargo, como he aclarado ya en este video y aclaro en varios videos,
respecto a otras cuestiones que trato, el objetivo de este canal es que la teoría sirva a la práctica. Por lo tanto, quise enfatizar la importancia de saber sobre qué estamos escribiendo, más allá de las categorías analíticas. En los casos que comentamos, es claro que sus autores, escritores y directores sabían de lo que estaban hablando, por eso le dieron a sus obras una consistencia que otros no pudieron alcanzar. Conocer el tema de nuestra novela o cuento nos ayuda a saber hacia dónde ir, y durante la corrección es un factor muy importante, aunque no lo único por supuesto, para decidir qué deberíamos eliminar y qué deberíamos agregar o enfatizar. ¿Y ustedes, al corregir sus obras, intentan discernir el tema o los temas que subyacen a sus historias? ¿Se han llevado alguna sorpresa al respecto? A veces en nuestros escritos aparecen temas que no teníamos en mente. Como ya comenté, considero mejor dejar que surjan de modo natural. No se preocupen por subrayar nada. Si creamos con genuina pasión, nuestras obsesiones estarán siempre ahí. Se trate de una novela histórica de 1000 páginas o de un breve cuento de ciencia ficción que transcurre en Marte. Espero haberme explicado bien y que les haya gustado esta entrega. También espero que les guste el nuevo diseño del canal y la estética de los videos. Las dos cosas a cargo de Nancy en Anus Papers. Nancy es una genia absoluta, búsquela en Instagram para conocer sus emprendimientos. Y yo me despido por hoy, mi nombre es Alejandro y esto es El Sur, Taller Literario. Hasta la próxima.